Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa, Cristo Cristo es es la la Respuesta. respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo, un gusto tenerlos una vez más en este espacio donde siempre encontrarán palabra de Dios, de bendición, de fortaleza para sus vidas. Y hoy quiero recordarles una verdad eterna, que Jesús es la respuesta a todos los problemas de la vida. Y hoy tiene un mensaje muy especial para ti, así que prepara tu corazón para recibirlo. Así es, el día de hoy tenemos este mensaje que lleva por título, Cuida tu corazón, tus palabras y tu testimonio. En estos días donde las redes sociales, donde la comunicación es más fluida, hemos visto que Más libre, ¿no? bueno, de alguna Hay manera libertad. más libertad, ¿verdad? Y hemos visto cómo palabras pueden destruir pues familias, reputación, negocios, cosas que publican en internet, ya sea en cualquier En red un social. momento de ira, un momento explosivo, escriben palabras que les llega a afectar muy Muy grandemente y grandemente. gravemente, ¿no? Al principio pareciera que son inofensivas o que expresan lo que ellos quieren dar a entender o cómo se sienten, pero en realidad al tener, como dices, esa libertad o esa facilidad de publicarlo a miles, a millones de personas, pues puede ser contraproducente, ¿verdad? Y en referencia a esto, quisiera que viéramos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esta situación. En 1 Corintios 15, 33 al 34 dice así la palabra. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Como decíamos hace un momento, vivimos en una época donde es muy fácil hablar de los demás, ya sea en redes sociales, en las conversaciones diarias e incluso en las propias iglesias. Pueden convertirse en espacios donde la crítica, donde se juzga o donde se condena con mucha facilidad. Sin embargo, el Señor nos llama a examinar primero nuestros corazones antes de señalar los errores ajenos o los errores de los demás. Una vida con Cristo, fíjate, no busca destruir con sus propias palabras. Una vida en Cristo busca restaurar relaciones con amor. Y esto es impresionante y esto es hermoso porque cuando el creyente maduro no se dedica o no dedica su tiempo, su esfuerzo, o no dedica pues más recursos en busca de defectos de los demás, dedica su vida a parecerse más a Cristo, estaríamos haciendo más la voluntad de Dios, que en lugar de sumarnos a esas críticas o a esas cosas que destruyen incluso vidas. Y así como comentabas ahorita al inicio, ¿no? Esa facilidad que se tiene el poder publicar cualquier cosa en las redes sociales, también en el cristiano, en el creyente, puede ser una provocación para caer en esos juegos, ¿no? Para caer en esas trampas que el enemigo pone y el pesar, a lo mejor, pues tú solamente viste la publicación, te molestó y empiezas también ahí a escribir palabras que hieren, palabras que a final de cuentas eso no va a cambiar nada de la situación, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí puede cambiar es cuando tú oras. Sí, sin embargo, como dice también la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas de las veces pareciéramos que somos muy espirituales o muy cristianos, pero definitivamente lo que publicamos también puede decir que estamos metiendo en nuestro corazón. Así que, como dice la palabra, cuidemos de lo que hablamos, cuidemos de nuestro testimonio. Y a veces no va a ser a lo mejor una publicación que tú estás haciendo directamente, pero la viste
y lleva malas palabras y lleva insultos. Bueno, pues la voy a repostear y la voy a poner también en mi muro, y es exactamente lo mismo, como si tú lo hubieras dicho, ¿no? Como el dicho ese, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, no podemos nosotros como hijos de Dios el estar publicando lo que el enemigo quiere que se corra más, porque ¿no? estaríamos siendo partícipes y del reino de las ayudándole. tinieblas. Exactamente. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que antes de juzgar a otros debemos aprender a examinar nuestras propias vidas. Muchas veces vemos con claridad los errores de los demás. Es bien fácil y es muy común en todos, ¿verdad? Sí. Y ignoramos nuestros propios errores y nuestras propias faltas. Y mira qué dice Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí vemos cómo Jesús nos enseña que antes de intentar quitar la paja del ojo de alguien más, dice que debemos permitir que Dios quite esa viga de nuestros propios ojos, porque es bien fácil señalar, pero cuando la viga está en nosotros y Dios nos dice, ahí es donde renegamos y donde nos oponemos, nos resistimos a hacer los cambios que necesitamos hacer nosotros mismos. Así es importante juzgar primero nuestro corazón, nuestras vidas, antes de juzgar o querer cambiar a los demás. ¿Sí? Porque a los demás no los vamos a poder cambiar nosotros. Al único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Así es. A nadie más. La santidad comienza con un corazón humilde que reconoce su necesidad de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Sí? Antes de juzgar, oremos por esa gracia y por esa misericordia de Dios. Antes de condenar a alguien, antes de enjuiciar a alguien, dice, necesitamos nosotros reconocer que tanto esa persona como nosotros necesitamos siempre de la gracia y de la misericordia de Dios. Como cuando dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra que todos necesitamos del perdón de Dios, todos necesitamos de la misericordia y de la gracia. Así es. Así que debemos tener mucho cuidado al condenar, al decir, porque pues todos necesitamos de Dios, todos necesitamos cambios. Y de su gracia, ¿Sí? De su amor, de su perdón. Así es. Entonces las palabras tienen poder para edificar y para destruir, y eso lo dice la palabra. Vemos cómo el apóstol Pablo advierte en el texto que leíste en Corintios, ¿no? Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces ten cuidado también qué estás conversando, con quién estás conversando, y incluso hoy la conversación también se lleva por los dedos, ¿verdad? Porque a través de un mensaje, a través de, como decíamos, lo que estamos viendo en redes sociales, también pueden corromper nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestras costumbres, pueden traer duda también a nuestro corazón, incredulidad. Entonces, las palabras tienen ese poder de fortalecer nuestra fe, pero también tienen el poder para apagar nuestra fe. Y deja también nada más de nuestra fe o la de otros, quien nos rodea, quien nos ve, nuestros hijos, nuestros familiares. Definitivamente, todos estamos a la vista de todos, pues podemos engañar a los hermanos en la iglesia, podemos engañar a los pastores, pero en lugares, casa, y ahí es donde también debemos de tener en cuenta que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras palabras también pueden edificar la fe de los hermanos, de las personas que nos rodean, nuestra familia, o los puede apagar. Va a decir esos que dicen que son cristianos, ¿no? O sea, debemos ser coherentes con lo que pensamos, en quien creemos y lo que hacemos. Sí, de hecho, las palabras, como decías hace un momento en el
el tema de esta enseñanza, van unidas al corazón, porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por lo tanto da como resultado un testimonio. ¿Sí? Un testimonio bueno o un testimonio malo. Y como decías, en la familia, ahí es donde también se están utilizando mal las palabras, ¿sí? Cuántas palabras hirientes, cuántas palabras que están dañando vidas y ni siquiera está siendo un extraño. Estamos siendo nosotros mismos los de casa quienes nos estamos destruyendo, ¿sí? Y en lugar de utilizar palabras edificantes. Así ¿sí? es. Entonces, las palabras pueden sanar un corazón y también pueden dejar heridas difíciles de olvidar. ¿Sí? A veces es una palabra, ¿sí? De repente llegas con alguien ahí en familia que se siente triste, llegas y le dices una palabra y ya se siente mejor. Y fue una palabra que trajo esa sanidad, trajo esa fortaleza y levantó a la persona. Entonces necesitamos utilizar más de esas palabras, ¿sí? Por eso debemos cuidar lo que hablamos y la manera en que lo estamos hablando, ¿sí? A veces nos queremos hacer ahí como que los chistositos y nos olvidamos de que también las palabras, el tono que utilizamos en nuestras palabras, también cambian el contexto. Cambian el contexto. Por ejemplo, están en una discusión y de repente, bueno, ya reconociste tu error y dices, bueno, sí, ya, ¿me perdonas? Y todo molesto, y el tono en que lo dijiste, todo áspero, realmente no estás pidiendo un perdón. Es muy evidente que lo único que tú quieres es ya cállate, no digas ya nada más. Hay vi un video que decía, ¿cómo se perdonan los cristianos? Que Dios te bendiga a ti, que Dios te bendiga. Muchas de las veces, sí, hasta pon tú que no estamos diciendo malas palabras, pero lo estamos diciendo con mala intención. Sí, la intención del corazón. Y no solamente los cristianos, también entre cualquier otra persona, sí, cuando están enojadas, pues que Dios te bendiga. Pues sí, imagínate si entre cristianos, ahora no cristianos, pues sí, es en realidad peor, ¿no? Están queriendo decirles que Dios te bendiga, ¿verdad? En realidad, o sea, dicen ese Dios te bendiga como, lo envían como una maldición, ¿no? Sí, debemos tener cuidado. Coraje, con ese enojo. Entonces debemos perdonarnos. Dice Efesios 4:29, dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿cuáles son esas palabras corrompidas? No siempre son, o también son, pero no siempre son las palabras altisonantes, porque pensamos que a veces solo las groserías son malas palabras. No. Pero no, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que Dios te bendiga, todo molesto, todo enojado, o con soberbia, con ira. Entonces ya cambia el contexto, ya cambia el sentido de esa palabra. Así es. ¿Sí? Entonces, corrompemos esas palabras que son hermosas y que realmente son bendiciones, las corrompemos y las lanzamos como esos golpes de espada que dice en algún proverbio, ¿no? Recordemos que las palabras tienen poder, ya sea para edificar o para destruir, lo que mencionabas hace un momento. Sí, entonces, antes de hablar, pregúntate a ti mismo, ¿lo que voy a decir glorifica a Dios? ¿Lo que voy a decir edificará a la persona? ¿Le va a edificar o lo voy a destruir? Que a veces decimos, lanzamos palabras a matar. ¿Sí? Y dice un proverbio, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow, ¿sí? Impresionante. Entonces estamos siendo esos hombres que usamos las palabras como esos golpes de espada, están reflejando el carácter de Cristo. Y eso nos pasa a todos. Yo cuando estoy molesta, yo le pido al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, ayúdame a no decir palabras que no deba decir. Ayúdame a no herir, a no hacerle daño a los demás y principalmente en familia, ¿no? En nuestros seres queridos. Entonces debemos ser intencionales. Nosotros somos los que le vamos a poner un alto a esas palabras corrompidas, a esas palabras altisonantes, a esas palabras hirientes o de soberbia. No va a ser Dios el que va a venir a quitarlas. Él te enseña en su palabra lo que debemos hacer, pero a nosotros nos toca hacerlo.
Así es. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas de las veces no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos produciendo nuestro propio mal, porque muchas de Sí, las veces decimos las palabras o las cosas como no quisiéramos el resultado de esas. Debemos de cuidar mucho lo que hablamos, debemos cuidar mucho la forma como nos expresamos, la forma como damos testimonio a los demás. así es. Dice el rey David, ahora que comentaste precisamente ese texto del rey David, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca Y y la la meditación. meditación de mi corazón delante de ti. Y él está hablando con Dios. Así ¿Sí? es. Entonces, mis queridos hermanos, quisiera comentarles Adelante. algo, es que fíjense que me encontré hace tiempo una imagen donde venía un texto que llamó mucha mi atención, porque a veces carecemos de buen vocabulario, por eso es que solamente utilizamos palabras siguientes, ¿verdad? Y fíjense, decía esta tarjetita, aprende a sentirte cómodo diciendo, tenemos punto número 1, gracias por corregirme, no había notado lo que dices, ¿sí? Que decimos cuando nos dicen, oye, es que estás mal en esto, ay, déjame, y tú estás Así así, tú soy estás y qué. peor, o yo soy así, y bueno, en lugar de usar ese tipo de palabras, puedes decir, gracias por corregirme, no me había dado cuenta, ¿sí? O no había pensado en eso y ahora lo entiendo, es cierto, lo que estás diciendo está bien, pero a veces tenemos soberbia y decimos, no, 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 y ya entendemos que está bien, pero nuestra soberbia no nos deja aceptarlo, ¿verdad? O estaba equivocado, pero he cambiado de opinión, ya entiendo más claro todo esto, ¿verdad? También me encontré ahí una imagen donde estaba un periquito con un libro que decía, ¿cómo perdonar a mi prójimo 70 veces 7 sin herirlo o sin pegarle, ¿no? Sin pegar. Sin Es que pegar. me causó gracia, pero decía, pues así debemos ser intencionales, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo le hago para no estar peleando con mi esposo? ¿Cómo le hago para no estar ahí explotando a cada rato, ¿no? Y buscar la manera, porque tenemos mucho vocabulario hostil, mucho vocabulario hiriente, y lo manejamos a la perfección. Por eso, ante una discusión o ante una diferencia, luego vienen esas palabras que dañan, que matan y que hieren. Así es, por eso es que es importante, como decía el título de este mensaje, cuidemos lo que hablamos, cuidemos nuestro testimonio, porque de la abundancia del corazón habla la Habla boca. la boca. Y fíjense, mis amados hermanos, que uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha rescatado del lago de fuego es para no seguir viviendo como antes De la misma vivíamos. manera. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos habla que también Dios nos está llamando a restaurar, mas no a condenar. Cuando un hermano cae, que nuestra primera reacción no debe de ser señalarlo, sino debe ser ayudarle a levantarse. El Señor nos llama a restaurar con mansedumbre, recordando que también nosotros dependemos de su misericordia. Y esto nos habla de que también nosotros vamos a necesitar su perdón, porque nadie es perfecto, todos cometemos errores. Y cuando nosotros estamos conscientes de esto, vamos a ir permitiendo en nuestro caminar diario, en nuestra vida, pues también ayudar a los demás cuando están caídos. Sí. De hecho, dice la palabra, ¿quién se cree estar firme? Dice, cuida de no caer. De no caer. Y miren lo que dice la palabra ahora en Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Dice así la palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y esto, si observan y analizan, va más profundo de simplemente ayudar, sino también el
cumplir la ley de Cristo, al restaurar, al nosotros, en lugar de condenar, desechar o de, pues, criticar incluso, podemos estar cumpliendo la ley cuando nosotros estamos cuidando de nosotros mismos, cuidando y no estar criticando o destruyendo la relación con los demás, pero sobre todo con Dios. Por lo tanto, la iglesia no debe de ser un lugar donde el pecador que busca la verdad encuentre falsedad, sino debe de ser un lugar donde verdaderamente restauremos esa relación con Dios de aquella persona con gracia y con una oportunidad de verlo como una oportunidad de cambiar la vida de los demás, pero con la palabra. Y me encanta cómo lo dice, con humildad, con mansedumbre. Y esto es hermoso porque ahí ya no hay cabida para esa soberbia. Muchas personas he visto que en lugar de ayudar, empiezan a criticar o a regañar, y ya después es que esto, mira mi testimonio. No, todos necesitamos la misericordia de nuestro Dios. Una pequeña falta puede afectar un gran testimonio. Por eso es que hablábamos de la tercera palabra de esta enseñanza, testimonio. Un comentario imprudente, una crítica, una mentira, un momento de enojo, pequeñas acciones pueden dañar un testimonio que tomó años por construir. Mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1. Dice la palabra de Dios: las moscas muertas hacen heder y el mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cómo es? Suena fuertísimo. Sí. Y cuando yo, cada vez que pasa este pasaje, me quedo, las moscas, ¿en dónde se paran? Sí. No se paran en los lugares agradables. Y donde hay moscas es que es un lugar probablemente sucio. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Por eso es que dice, debemos tener cuidado de que una palabra, pues mal dicha en el momento, más inoportuno, pues puede destruir una vida o un testimonio de que vas formando por años. Y esto es evidente. Por eso es que debemos vivir vigilando nuestro corazón cada día, todos los días. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. También dice la palabra, cuando nos pide llevar la cruz de Cristo, llevarla con todos los días crucificándonos a nosotros mismos. Sí. Y esto es hermoso. Pues definitivamente tenemos que tener un cuidado de nuestro testimonio. Así es, y aquí comentaba sobre restaurar y no condenar, y comentabas y hablabas acerca de la iglesia, pero yo creo que también es en casa. Creo que en casa es donde debe haber mayor trabajo acerca de esto. Porque Dios nos ha dado un primer ministerio que es nuestra casa. Sí, pero además es en casa donde se tiene la mayor confianza, donde estamos ahí a puerta cerrada, donde nadie se da cuenta y donde se está rompiendo o quebrantando esta enseñanza que Dios nos da en su palabra. Nos está quebrantando cuando nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, y es en casa donde debemos ser restaurados, donde debemos ser transformados, donde debemos vivir en amor, protegernos, ayudarnos, cuidarnos, levantarnos, fortalecernos. Es en casa, y es ahí en casa donde se debe hacer eso. Sin embargo, y desafortunadamente, no se está haciendo. ¿Sí? En casa creo que es en el lugar donde más se han dañado con palabras, donde más se han herido unos a otros, donde fácilmente dicen, ay, pues lárgate de mi casa y la puerta está muy abierta, y donde se están hablando palabras que dañan los corazones, ¿sí? Muchos jóvenes, muchos chicos
Incluso se dice que en las cárceles están llenas de personas con ese resentimiento, de ese resentimiento que por palabras que afectaron sus corazones. Sí, es importante cuidar de nuestro primer ministerio, que es la familia que tú elegiste, la familia que de alguna manera es tu familia. ¿Sí? Y eso es, debemos ser insistentes, restaurar nuestra familia. Ahora, muchas familias ya han sido dañadas por muchas palabras, actitudes, acciones, pero debemos entender esto. Cuando nosotros empezamos poco a poco, no, de la noche a la mañana no vas a revertir todo el daño que ya se hizo, pero empezando con acciones. Pero paso por paso, como veíamos en el libro que se ha leído, hábitos atómicos. Atómicos se refiere a pequeños. Cuando entendemos que empezamos a hacer cambios, aún pequeños, pero constantes, ya cuando ves, ya te hiciste un gran cambio. Sí. Entonces, debemos ser muy cuidadosos porque daremos cuenta delante de Dios de cada palabra que decimos, ¿sí? Jesús enseñó que nuestras palabras tienen un peso eterno y no nos estamos dando cuenta, mis queridos hermanos. Hay un dicho que dice, y está mal dicho, las palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios dice que no es de esa manera. Dice que daremos cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Así que sé más intencional, más cuidadoso con lo que estás hablando, incluso con tus seres queridos, ¿sí? No solo seremos examinados por nuestras acciones, sino que también vamos a ser examinados y delante de Dios por lo que hablamos. Y lo dice Mateo 12, 36 al 37. Dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, mis queridos hermanos, cuidemos nuestras palabras, todo aquello que estás diciendo ahí, como les decía, puerta cerrada, en casa, entre familia, en confianza, y que se están hiriendo unos a otros. Constantemente se nota esto en los matrimonios, que dice, vas a dar cuenta por cada palabra que está saliendo de tu boca. Dios lo ve, Dios está viendo todo lo que estás haciendo. Así que debemos hablar con prudencia, con amor y con verdad. Debemos vivir como hijos de luz, no somos hijos de tinieblas, no pertenecemos al reino de las tinieblas, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros hemos sido llamados a reflejar la luz de Cristo en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de tinieblas. Y entre más oscuro se está poniendo ahora sí que este mundo, ¿cómo se llama? Pues sí, el mundo, ¿sí? En esta vida. La situación en estos momentos que estamos viviendo, y entonces esa pequeña luz que tú reflejes se va a ver bastante. Sí. Entre más oscuridad haya, esa poca luz que tú puedas dar va a alumbrar bastante, va a dar un buen testimonio. Pero si nos dejamos llevar por las mismas tinieblas, entonces, ¿quién va a alumbrar? ¿Quién va a mostrar? ¿Quién va a reflejar a Cristo? ¿Sí? Entonces, no podemos permitir que la crítica, que el chisme, que el juicio gobierne nuestro corazón. Debemos vivir en obediencia y siempre con el temor de Dios. Y temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios es aborrecer el mal, ¿sí? El cuidar todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces dice, el fruto del Espíritu tiene que llevar esa bondad, justicia y verdad. Entonces, cuando caminamos en luz, nuestras palabras, pensamientos y acciones van a glorificar a Dios. Así es. Hoy el Espíritu Santo nos invita a mirar primero nuestro corazón y antes de señalar, debemos orar. Antes de criticar, debemos ayudar. Antes de hablar,
pensemos lo que vamos a decir. Antes de condenar, debemos reconocer la gracia que Dios ha tenido con nosotros, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, y que nuestras conversaciones reflejen verdaderamente a Cristo y sea una fuente de vida para quienes nos rodean. Como dice el salmista, pon guarda en mi boca, guarda la puerta de mis labios. Y recordemos también lo que dice nuestro Señor Jesucristo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que si tuvieres amor con los unos con los otros. Esto nos habla de verdaderamente cómo estamos siendo, mostrando el amor de Dios hacia los demás. Así que, mis queridos hermanos, este es un mensaje que nos puede hacer reflexionar y evitar muchos dolores de cabeza. Sí, dolores de cabeza y de corazón. Y de corazón. Y de corazón, porque como decíamos, y yo insisto esto, en las familias se están destruyendo, se están desboronando, y a veces son palabras, ¿sí? También hay acciones, pero muchas veces son palabras. Son palabras, sí. Son palabras que nos están destruyendo unos a otros. Entonces, mis queridos hermanos, hagamos esta oración, como dice aquí el rey David. Dice, pon guarda en mi boca, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué es esto? Antes de hablar, piensa, ya no hables por impulso, ya no hables por hablar, sino que piensa en agradar a Dios, piensa en edificar, y entonces tendremos familias más unidas, más fortalecidas y sobre todo honrando a Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti y te agradecemos, Señor, por hablar a nuestro corazón por medio de tu palabra. Perdónanos cuando hemos juzgado y cuando hemos hablado sin amor. Examina nuestro interior y limpia de todo aquello que no te agrada delante de ti. Pon freno en nuestros labios, Padre Santo, y llena nuestras bocas de palabras que edifiquen, que animen y que reflejen el carácter de Cristo. Padre Santo, ayúdanos a restaurar con humildad al caído y con compasión, recordando que todos necesitamos de tu gracia. Hoy hacemos un compromiso de caminar como hijos de luz, con un corazón lleno de tu temor y lleno de tu amor. Que nuestra vida y nuestro testimonio glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cada momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos de todo corazón que haya sido de mucha bendición para tu vida. Compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios, haciendo llegar su palabra a muchas más personas, a todos aquellos que están necesitando de esta palabra en sus hogares, en sus familias. Escrito está: uno es el que siembra, otro es el que riega, y Dios es el que da el crecimiento. Tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa, cada uno por su labor. Así que ayúdanos a cumplir con nuestra labor y con la tuya. Comparte este mensaje a través de tus redes sociales, dale like, suscríbete. Recuerda que también ya tenemos canal de YouTube desde hace algún tiempo, sí, y a través de... Y este mismo mensaje está siendo compartido a través de YouTube. Así es. ¿Sí? Recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones.